El día de hoy escucharemos el audiolibro de El Diario Espiritual de Santa Teresa de los Andes. Aclaro, esta sería la primera parte. Contenido. Resumen y división de mi vida, 1900-1914. Deseos de comulgar, el colegio, 1906. 1. Resumen y división de mi vida. Años 1900 a 1914. Madre querida, usted cree que se va a encontrar con una historia interesante. No quiero que se engañe. La historia que usted va a leer no es la historia de mi vida, sino la vida íntima de una pobre alma que, sin mérito alguno de parte de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de beneficios y de gracias. La historia de mi alma se resume en dos palabras: sufrir y amar. Aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta de todo, es decir, a los 6 años o antes. Yo sufría, pero el buen Jesús me enseñó a sufrir en silencio y desahogar en él mi pobre corazoncito. Usted comprende, madre, que el camino que me mostró Jesús desde pequeña fue el que recorrió y el que amó, y como Él me quería, buscó para alimentar mi pobre alma el sufrimiento. Mi vida se divide en dos periodos, más o menos desde la edad de la razón hasta mi primera comunión. Jesús me colmó de favores tanto en el primer periodo como en el segundo, desde mi primera comunión hasta ahora. O más bien será hasta la entrada de mi alma en el puerto del Carmelo. Nací en L900, el día 13 de julio. Mi mamá se llama Lucía Solar de Fernández y mi papá Miguel Fernández Jara. Vivíamos con mi abuelito, anciano. Se llamaba Eulogio Solar. Se puede decir que era un santo, pues todo el día se le veía pasando las cuentas de su rosario. Jesús no quiso que naciese como él, pobre. Y nací en medio de las riquezas, regalona de todos. Yo era la cuarta. La primera se llamaba Lucía, que tenía 7 años, Miguel el segundo, 6 años y Lucho, el tercero, tenía 3 años. En casa de mi abuelito vivía mi tía Juanita Solar con 4 niños. Ya se había muerto mi tío Luis Alberto Domínguez. El mayor de mis primos tenía 13 años y el menor 5. Vivía también mi tía Teresa Vicuña, con 2 niños. Uno se había muerto chico. El mayor se llamaba Tomás Bernardo, el nombre de mi tío. La segunda, Teresita, tenía 8 años. También vivía mi tío Francisco, que era soltero. Tenía 23 años. Poco después nació la Rebeca, con año y 8 meses de diferencia conmigo. Era yo, aunque tan regalona, muy tímida. La Rebeca era lo contrario. Las dos éramos muy regalonas. Hacíamos con mí abuelito lo que queríamos y le engañábamos con besos y caricias. A mí, desde chica, me decían que era la más bonita de mis hermanos y yo no me daba cuenta de ello. Pero esas mismas palabras me las repetían cuando más grande, a escondidas de mi mamá, que no le gustaba. Solo Dios sabe lo que me costó desterrar este orgullo o vanidad que se apoderó de mi corazón cuando estuve más grande. Mi carácter era tímido, de un corazón muy sensible. Por todo lloraba,
pero tenla un carácter sumamente suave. Yo jamás rabiaba con nadie. 3. Deseos de comulgar. El colegio, 1906. Cuando vino el terremoto de 1906, al poco tiempo fue cuando Jesús principió a tomar mi corazón para sí. Me acuerdo que mi mamá con mi tía Juanita nos llevaban a misa y siempre nos explicaban todo, y yo, en la misa, cuando llegaba la comunión, me encendía de deseos de recibir a nuestro Señor. Pedía a mi mamá este favor, pero gracias a Dios que no me encontró preparada para este sublime acto. Me acuerdo que mamá y mi tía Juanita me sentaban en la mesa y me preguntaban acerca de la Eucaristía. Yo contestaba a sus preguntas, pero, como me veían muy chica, no me dejaban hacerla. A los 7 años me confesé. Nos prepararon en las monjas. Pero antes, quiero contarle mi entrada en el colegio. Mi abuelito no quería ni por nada que entráramos, hasta que al fin, mi mamá venció y me puso en las teresianas. Iba después de almuerzo y salía a las 5, pero no iba casi nunca. Y al mes me sacaron. Porque, habiendo notado yo que las maestras no vigilaban bastante en los recreos y que una chiquilla no era muy decente, conté a mi mamá lo sucedido. Mi mamá fue a reclamar. Por lo que, enojada la Madre Superiora, me separaron el día de las notas, y me dieron mala nota, y después me retó diciendo que esas cosas no se decían. Yo me extrañé porque siempre me habían dicho que debía contar todo a mí. Mamá. Me dejaron castigada. Lloré muchísimo y cuando llegué a la casa, mi mamá le escribió una carta a la superiora diciéndole que no volvería. Yo me alegré porque las chiquillas eran muy peleadoras. Había una con la que sufría porque siempre buscaba hacerme mal. Siempre cuando íbamos a la capilla, me sacaba el velo. Yo chica, no sabía defenderme. Tenía una prima que le pegaban muchísimo y yo la tenía que defender. A mí las otras me querían. En fin, no guardo cariño por ese colegio, aunque ahí aprendí a leer. Santa Teresa de Jesús de los Andes ruega por nosotros.